Tercer año, Grupo A, muy buena tarde, Lorena, Eduardo, un gusto saludarlos. Ya retomando el canal de la institución para la cátedra tercero A. Y pues ya habíamos trabajado en sesiones pasadas nuestra Ley Federal de Trabajo, que nos habla de los principios generales que ustedes ven aquí en este índice. Ya ubicamos precisamente el trabajo digno, ya hablamos del acoso laboral, ya hablamos de lo que ocurre en materia de capacitación y adiestramiento, qué es empleador, qué es empleado, qué es intermediario, y llegamos al punto de las relaciones individuales de trabajo. Y el artículo 20 precisamente te habla de lo que es la relación laboral. Después de ello, trabajamos duración de las relaciones laborales, cuánto deben tardar, cómo deben de tardar, tiempo determinado, tiempo indeterminado, por obra en especial, en específico, un contrato a prueba, un contrato de capacitación como novedades que se tienen en este tipo de contratos. Después vimos el contexto de lo que son la suspensión de las relaciones de trabajo. Hoy día vamos a enfocarnos especialmente a lo que dice el capítulo 4, rescisión de la relación de trabajo. El artículo 46 de manera suprema nos dice que el patrón o el trabajador, o sea, en este capítulo 4, vamos a encontrar que el patrón o el trabajador pueden rescindir la relación de trabajo sin responsabilidad. Tenemos que aprender entonces nosotros cuáles son los motivos que el patrón tiene para corrernos, para que nosotros no cometamos esas causales. ¿Por qué? Resulta que el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo marca cuáles son las causas de rescisión de la relación laboral, y su homónimo, el artículo 46 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. O sea, en esta clase les voy a explicar las causas de rescisión de la relación del trabajo en el artículo 123, apartado A, con su Ley Federal de Trabajo, y apartado B, en su Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado. Dos leyes que tienen el mismo contexto, dos leyes que explican, en el caso de los trabajadores burócratas, por resolución de un tribunal de arbitraje, ahora un tribunal, un juzgado federal, un juzgado en materia federal, ya les publiqué la información, y donde se van a repetir, van a ver ustedes que son las mismas causales en esta ley que se aplica a los trabajadores del Estado con relación a los trabajadores de las empresas. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, en esa dinámica. La fracción primera, el mismo contexto explica el Código Burócrata Federal que ya les enseñé. En ese mismo caminar, en ese mismo andar en el derecho del trabajo, el trabajador no debe engañar al patrón ni al sindicato cuando presente documentos. Si yo, trabajador, engaño al patrón, engaño al sindicato y entrego documentos falsos que digan que tengo una capacidad, una aptitud o una facultad que favorezca la relación laboral que estoy contratando, y esos documentos son falsos, el patrón me puede correr. Pero ojo, el patrón tiene 30 días a partir de que me contrató. Si en 30 días no lo hace, su derecho ya prescribió. Yo creo que esa causal está muy clara. Si yo digo que tengo determinada habilidad y presento un documento falso, el patrón tiene 30 días a partir de que me contrata para que me pueda correr. Ojo, independientemente del delito que yo esté cometiendo. ¿Qué delito puedo cometer? Necesariamente el que se ubica o se conoce como el delito de falsificación de documentos, que ese es un delito, un tipo penal que es grave.
y que se puede iniciar carpeta de investigación por él. Después de ello, las siguientes fracciones, la 2, la 3 y la 4, entroncan en lo mismo. Ojo, un trabajador no puede en su jornada laboral o fuera de su jornada laboral cometer contra el patrón, contra los familiares del patrón, contra los clientes del patrón, contra los familiares de los clientes del patrón y contra sus compañeros de trabajo, no puede cometer faltas de probidad y honradez, no puede cometer actos de violencia, amagos, o sea, manoteos, injurias, el uso de la voz con situaciones soeces, o malos tratamientos, porque el patrón tiene el derecho a despedir de manera justificada al trabajador. Profe, pero es que son 3 fracciones muy diferentes, son 3 situaciones que no dicen lo mismo. Claro que sí lo dicen. Incurrir durante sus labores. Primera premisa. Contra el patrón, familiares, personal directivo o administrativo de la empresa, contra clientes y proveedores. ¿Qué conductas? Falta de probidad y honradez, actos de amago, violencia, injuria, etc. Bien, salvo que medie la provocación, en el caso del delito de robo, porque esa es la probidad y honradez. Bueno, yo ahí, si alguien deja un iPhone, y yo lo tomo, ¿será que alguien me provocó para que yo me lo lleve? Espero respuestas. No. ¿Sí o no? No. No, ¿verdad? Porque el robo no es un tema en el que te provoquen, es un tema que implica un valor, y al quitar ese equipo de un área, yo estoy cometiendo un delito. ¿Dónde sí puedo argumentar provocación o defensa propia? Bueno, en los actos de violencia, amagos, injurias, malos tratamientos, es decir, acoso laboral. Puedo decir que ya me habían agarrado del diario de estarme haciendo y diciendo cosas, o estar negándose, o no aceptar, o estar hablando, dijeran coloquialmente algunos tratadistas, cuchucheando, y yo me entero de lo que están diciendo de mi persona. Acuérdense que ya les trabajé ese tema, que mis opiniones no pueden dañar a mis compañeros o a las personas, dice el artículo 76 del Código Civil, porque ese tipo de situaciones están aquí contempladas. Pero ojo, lo que dice la fracción segunda, si se dan cuenta, se amplía a mis compañeros, porque voy a alterar la disciplina y el buen ambiente que hay en un centro de trabajo. Pero más aún, no lo puedo hacer si aquí dice durante mis labores contra el patrón, familiares, clientes, proveedores, y aquí dice contra mis compañeros. Aquí narra en la fracción 4, fuera del servicio. O sea, yo no le puedo robar a mi patrón a la vuelta de la empresa. Yo no puedo amagar o decirle, nos vemos a la salida, como en la escuela. No, aquí no se puede. Aquí es causal de rescisión de la relación laboral. Aquí tenemos que mantener todos una actitud proba, una actitud correcta, porque si no es causal de la rescisión de la relación laboral. Ahí estaríamos trabajando ya las fracciones 2, 3 y 4. Cuando el trabajador de manera intencional cause perjuicios a los saberes, a los edificios, a la maquinaria de mi patrón, a los instrumentos y a las materias primas. Pero ojo, aquí tienes que reponer lo que destruiste. Y en la fracción 6, si estos daños y perjuicios graves son sin dolo o sin negligencia, también me puede el patrón a mí rescindir la relación laboral. Obviamente, con el pago que le tengo que hacer o la recuperación de los bienes que yo les dan. Hace mucho tiempo, como anécdota, trabajé en Ferrocarriles Nacionales de México. Muy niño, a la edad de 15 años, estuve ya 5 años y medio trabajando.
Una ocasión en el taller aquí en la 80 Poniente y la 9 Norte, en lo que es el área de casa de máquinas, había un compañero alto que era muy, muy atrevido, muy atrabancado. Se le ocurrió subirse a una locomotora que estaba siendo reparada. Y esa locomotora la arrancó y la metió, se encarreró, valga la expresión. El frenado de ese tipo de máquinas, de ese tipo de instrumentos, debe de ser lento, porque frena con aire y con algo que se conoce también como balatas, pero son unas cosas, yo creo que así de grandes. Va una de este lado y otra de este, no, van 4, 2 por cada lado. Esta persona se encarreró y cuando quiso aplicar el freno de aire, no pudo. Y ese equipo lo chocó contra otra. Las dos locomotoras se trozaron, se quebraron. Cada locomotora era 1989. Cada locomotora tenía un valor en aquella época como de 7 millones de pesos. Y ya viejitas las máquinas. La pregunta es que este compañero era pintor. Él no tenía que conducir una locomotora y lo hizo. Y dañó 2 locomotoras. Él, ¿qué fue lo que hizo? No lo hizo de manera deliberada, porque pues yo no creo que haya tenido la intención de endeudarse tan grave. Él causó daños y perjuicios por impericia, por negligencia. Ese compañero agarró y se corrió. Jamás regresó al taller. Obviamente lo demandaron, pero pues no sé si lo encontraron o no, esa historia ya no la supe. Es para explicar el contexto de las fracciones 5 y 6. Ojo, nosotros como trabajadores, como ya lo dije, en ese mismo caso que estoy explicando, no podemos por imprudencia o descuido comprometer la seguridad del establecimiento. Imaginen que en ese golpe a la locomotora que estaba parada, alguno de nosotros hubiese estado, y de hecho había compañeros arriba, y alguno hubiese muerto o resultado lesionado. Hubieron 3 que brincaron a tiempo, se aventaron y no fue más que la caidita. Tú no puedes como trabajador, por imprudencia, por descuido, por impericia, tú no puedes cometer algo o dañar algo que cause no solo un daño físico, sino un daño patrimonial al patrón, porque el patrón con causa justificada te puede correr. Ahora, cometer el trabajador actos inmorales de hostigamiento o acoso sexual en el establecimiento. Se lee por natura. El hostigamiento laboral está inserto en los artículos 3 y 3 bis de la Ley Federal de Trabajo, ya los comenté. Puede ser en vía de hecho o puede ser de manera moral. Puede ser también de manera electrónica a través de redes sociales, que ya es un tema que está considerado. El acoso sexual, pues es precisamente la búsqueda del débito carnal hacia otra persona, intentando forzar por el cargo que se tiene. Actos inmorales, pues 2 o más personas ejecutando actos lúdicos en el centro de trabajo. Después de ello, como empleado yo no puedo revelar los secretos que el patrón tenga. Es una cláusula de confidencialidad. Lo que yo ahí trabaje, no lo voy a exponer a la luz pública, porque es un material o es un producto que pertenece regularmente por reglas del INPI, mediante un registro de derechos de autor, pertenece a la empresa en la que yo trabajo. Si lo hago, si yo llego a esa información, llegarla a comentar o yo incluso poner un negocio idéntico, el patrón me puede demandar los daños y perjuicios que me ocasione con esa fracción. Y aquí es a donde yo les doy el uso de la voz. ¿Quién me quiere leer esta fracción? ¿Quién me ayuda? Lorena, ayúdeme. Adelante, Lorena. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días, sin permiso del patrón o sin causa justificada. Bien, ahí está centrado. Primer punto, periodo de 30 días.
La ley no te dice, porque ahí no lo dice, que sean meses completos del 1 al 30, del 1 al 28, del 1 al 31 de cada mes, según sea el mes. No lo dice. Primer punto. Segundo punto. Más de 3, ¿qué significa? ¿Qué significa más de 3? ¿Qué significa más de 3? 4 o 5 faltas injustificadas. 4. De 4 en adelante. ¿Cuál es el tope? ¿Cuál es el tope de las faltas si yo debo de tener más de 3 en 30 días? ¿Cuál es el tope? ¿Quién me ayuda a razonarlo en matemáticas? 30 menos 4. 26. ¿Cuántas faltas puedes tener en un periodo de 30 días como tope? Pues 26. O sea, razonando y cerrando, cuando el trabajador llega a faltar más de 3 días, llega a tener más de 3 faltas en un periodo de 30 días, puede ser corrido por el patrón si no tiene permiso y si no hay causa justificada. ¿Cómo interpreto esto? Más de 3 son 4. Si yo falto en un periodo de 30 días 4 veces, el patrón me puede correr. Ese es el tope mínimo. Más de 3 es 4. En un periodo de 30 días. Pues de 4 a 26 días que yo falte, y hay trabajadores que lo faltan. Cuando los trabajadores tienen uso consuetudinario de enervantes, psicotrópicos, drogas o alcohol, llegan a ausentarse de manera continua, de manera larga, y allí el patrón los corre. Pero bueno, razonemos bien lo que les dije. Un trabajador debe de cuidar no tener en un periodo de 30 días de 4 a 26 faltas. O sea, más de 3, 4. El periodo de 30 días lo puedo interpretar de hoy, 25 de noviembre, al 25 de diciembre. Ahí están mis 30 días. Un día más, por cierto. Ahí está mi periodo de 30 días. Si el patrón me dice, Ángel, te voy a correr porque tú faltaste, del 1 de noviembre al 25 de diciembre, me faltaste 6 veces. Y Romualdo me va a defender. Le va a decir al patrón, a ver, patrón, Ángel tiene del 1 de noviembre al 30 de noviembre, tiene 3 faltas. En ese periodo de 30 días, patrón, usted no lo puede correr porque no tiene 4 faltas o más de 4 faltas. Del 1 de diciembre al 25 de diciembre tiene 3 faltas, patrón. Y si usted se pone a ver, si se pone a sumar las 6 faltas, en un periodo de 30 días, el que usted quiera, del 1 de noviembre al 25 de noviembre, como usted se ajuste, Ángel no completa las 4 faltas para que usted lo pueda correr. Yo espero que la explicación quede clara. ¿Sí les queda la idea? Sí. ¿Sí, seguros? No puedes faltar 4 veces en un periodo de 30 días, porque te corren. ¿Sale? Si el patrón te da permiso, lo puedes hacer. Si no, no. Si llegas a tener un accidente que es una causa justificada, una enfermedad o algo, lo puedes hacer, obviamente justificándole al patrón. Bien. Desobedecer. Cuando tú como trabajador desobedeces al patrón o su representante, ojo, sin causa justificada, pero que refiera al trabajo contratado. ¿Cómo es esto? El trabajo contratado está aquí. Te tienes que fijar que cuando tú pactes con el patrón te diga cuáles van a ser tus deberes. O sea, ¿qué vas a hacer en el trabajo? ¿En qué lugares? ¿En qué horario? ¿Cuánto te va a pagar? ¿Y dónde te va a pagar? Si tú tienes siempre en tu mente eso, no vas a incurrir en desacato. Esto es desobediencia del trabajador al patrón o sus representantes, sin causa justificada. Tú tienes que obedecer, pero siempre y cuando esté esto
contratado, lo hayas acordado. Eso es lo importante que tenemos que ver aquí. Y bueno, en el caso que sigue, negarse el trabajador a adoptar medidas preventivas o procedimientos para evitar accidentes o enfermedades. Hoy día con el COVID, en empresas se tienen que portar en la mayoría de ellos careta, tapabocas, uniforme especial para esto, botas en ocasiones, y el lavado de manos y el ocupar gel como un tema importante, no solamente para el COVID, sino para el N1H1, en algunos casos para la lepra y las demás enfermedades que son infectocontagiosas. Si el trabajador dice no en las instalaciones del patrón, ese trabajador, incluso si no se toma la temperatura, que ven que ya es requisito, y si el patrón determina que la saturación con el oxímetro en el dedito también se debe de tomar, el patrón me puede correr. Y la siguiente fracción, cuando llegue el trabajador en estado de embriaguez, influencia de narcótico o droga al centro de trabajo, siempre y cuando no haya una prescripción médica, una receta médica, un certificado médico del que el patrón tenga conocimiento y que el trabajador le diga al patrón antes de que empiece a trabajar que tiene la nota o receta médica o certificado médico. Bien, pregunto al pleno, a ustedes, ¿cómo se demuestra, cómo harían ustedes para demostrar que un trabajador viene en estado de embriaguez o de narcótico o de droga? ¿Cómo se le haría? Ese trabajador llega oliendo, dijera la expresión coloquial, y la refiero con mucho respeto a ustedes y sus familias, huele a petate quemado. Probablemente fumó determinada droga. Es que huele mucho a cerveza. Es que no se ve bien, o sea, como que viene un poquito volado. Esas son las expresiones que se ocupan. ¿Cómo le harían ustedes para determinar que esta persona viene en estado alcohólico o con narcótico o con una droga enervante? ¿Cómo le harían para correr bien al trabajador? ¿Cómo? ¿Cómo podríamos hacerle? Dense idea. Ese trabajador, te dice el patrón, a ver, Sofi, Romualdo, Lorena, Eduardo, por favor, indícame por qué dices que viene en estado de embriaguez o con alguna droga. ¿Cómo? ¿Cómo le harían? A ver, Romualdo, dígame. Podría ser por antidoping o en el caso de que vaya bajo efectos del alcohol, el alcoholímetro, ¿no? Es el alcoholímetro. El antidoping y el alcoholímetro son las dos fórmulas. Ojo, ¿lo puede hacer cualquier persona? No lo puede hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Especialmente en esta fracción y en las que voy a señalar allá arriba, en esta fracción tienes que llamar a la patrulla, a la policía municipal, a la policía estatal, según sea el caso que te atienda primero en el 911, y pedirle que trasladen al trabajador al juzgado calificador. En el juzgado calificador, el juez calificador le va a solicitar al médico legista que, como lo dijo Romualdo, le aplique a ese trabajador un antidoping, sea de orina o sea de sangre o sea alguna prueba rápida, o el famoso alcoholímetro al trabajador. Con ese dictamen a ese trabajador se le va a fincar una falta administrativa en el bando de policía y buen gobierno, y con esa copia de esa carpeta el patrón puede justificar a una autoridad laboral que hubo una autoridad que determinó que Pedrito traía primero o segundo grado de embriaguez, o que Pedrito dio positivo para cocaína, para marihuana, para LSD, para lo que sea. Pero ojo, el mismo procedimiento se puede hacer cuando
ocurre un robo, cuando hay una pelea, cuando hay amagos, injurias o malos tratamientos. La autoridad, en este caso administrativo, toma conocimiento de este evento y como consecuencia puedes ejecutar a través de esa carpeta que se integra administrativa que el trabajador incurre en una situación de ese estilo. Incluso si lo agarras flagrante al trabajador con documentos falsos, lo que ocurre es que puedes llamar a la policía y ponerlo a disposición. Sí sabían ustedes que ya se puede verificar el estatus de las personas, ¿verdad? La profesión que se tiene o los conocimientos que se tienen. Y la otra fracción, actos inmorales, hostigamiento o acoso, en especial el acto inmoral y el acoso sexual, son situaciones que son momentáneas, son instantáneas. Si tú llamas a la policía y les dices, aquí hay un video que pasó esto, se los van a llevar por faltas a la moral. Y en el otro caso, en el caso de acoso sexual, se los van a llevar a la fiscalía por el delito de acoso sexual, dado puede que haya hasta un tocamiento que se considera como ay Dios mío, ataques al pudor. Y de esta manera, tú estás entroncando de manera legal con una autoridad que el trabajador violentó a alguien, aquí hay 3 fracciones, dañó algo de manera intencional o de manera culposa, y en su caso cometió actos inmorales, y en su caso el trabajador llegó drogado en estado etílico, que son los argumentos que podemos tener. La fracción que sigue, bueno, es cuando el trabajador tiene una pena privativa de la libertad por el delito que sea, ya que tiene una sentencia ejecutoriada, allí el patrón puede rescindir la relación laboral. La ley lo dice y sobre ese camino, pues la relación laboral se extingue. El patrón nada más deberá de pagarle los conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad y las prestaciones extraordinarias que el trabajador devengue únicamente por el tiempo laborado. Necesariamente, estas son las causales que nosotros podemos tener, más las análogas, pero el patrón, la ley te dice en su párrafo, últimos 4 o 5 párrafos, te dice que debe de haber un aviso de rescisión, donde de manera clara tú expliques la conducta o las conductas y las fechas en las que las cometió el trabajador. El juzgado laboral hoy día deberá de entregar al trabajador ese documento y ya que esté enterado el trabajador, bueno, en los 5 días hábiles siguientes, el trabajador podrá defenderse o demandar el despido injustificado. Yo trabajé en esta área en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, llevaba los avisos de rescisión. En mi carácter de abogado laboralista, en mi carácter de abogado que asesora empresas, regularmente no recomiendo que se haga un aviso de rescisión, porque la defensa del patrón tú la limitas. Es más fácil que lo corras y que cuando se defienda a él, tú tengas, por ejemplo, si fue esta causal, un documento en juzgado calificador. Si el trabajador ocasionó un perjuicio intencional, culposo o imprudente, tengas la carpeta de investigación con los daños, en su caso su detención flagrante, y ahí pues obtengas una sentencia ejecutoriada. O si el trabajador llega a cometer el delito de robo, violencia, amago, injuria, malos tratamientos contra patrón, compañeros o directivos o clientes o familiares de ellos dentro y fuera del servicio, necesariamente que haya la intervención de una autoridad como lo es la fuerza pública. Son las mismas causas de rescisión de la relación laboral que van a ver ustedes en el Código Burócrata Federal. Aquí está hasta más claro, miren. Aquí dice, dentro y fuera del servicio, cuando falte más de 3 días. Esta ley es de 1965, la Ley Federal de Trabajo es de 1931, 1970, en las reformas que tiene. Cuando tu trabajador destruya actos inmorales, revele asuntos reservados, asuntos secretos, cuando sea imprudente, cuando desobedezca sin justificación, cuando llegue, aquí dice, habitualmente al trabajo en estado de embriaguez.
Entonces tendrías que hacer acumulados y la sentencia ejecutorial. Si se dan cuenta, es la misma dinámica. Cierre de clase, Romualdo. ¿Qué le deja a la sesión de hoy? ¿Qué se lleva para la vida diaria de esta clase? Pues me sirve a futuro en caso de que yo en algún momento llegue a trabajar, qué es lo que no debo hacer dentro de mi trabajo y fuera de él, que es no cometer faltas de prioridad u honradez para mi patrón, para mis colegas o mis compañeros de trabajo, para los familiares del patrón, para los clientes del patrón, los familiares del clientes del patrón, faltas de imprudencia, porque eso me podría llevar a cometer, pues como tal, una imprudencia y afectar a terceras personas, acoso laboral y ya. Muy bien, gracias, Romualdo. Eduardo Antonio. Gracias, Romualdo. Eduardo Antonio. Adelante, dígame, hija. Dígame, Romualdo. Profe, tengo una duda. Dígame. En el apartado 1 dice que en caso de engañar al patrón acerca de los Certificados falsos. certificados falsos, y el patrón no se dé cuenta después de 30 días, ¿qué pasaría con el patrón? Bueno, el patrón tendría que conservar la relación laboral y después tendría que solicitar una actualización de documentos y ahí actualizar la hipótesis. Si detectas como patrón que el trabajador tiene un documento falso, un título, una cédula, lo que vas a hacer es dar vista a la policía para que la policía intervenga. Regularmente, Búho Legal, yo utilizo mucho, puede ser la Dirección General de Profesiones o Búho Legal, sí se ve en la página, ¿verdad? Sí, profe. En Búho Legal vamos a meter mi nombre, ahí voy de presumido, mi nombre. Tú puedes revisar de manera rápida qué profesión o qué cédulas y títulos tiene una persona. En el caso mío, estas son las cédulas que tengo: licenciatura en Derecho, maestría y maestría. Tengo otro doctorado que todavía no me he titulado. Entonces, todavía estoy en proceso de titulación, pero yo provengo de la UAP, 1996. Maestría en Laboral y Seguridad Social, me titulé en el 2005. Después una maestría en Criminología y Criminalística en el 17. Me titulé en esa fecha. En el 18 me titulé de otra maestría que cursé también en Derecho Constitucional. Fueron maestrías que cursé entre 2011 y 2019. Y el doctorado, que me lo lancé también cursándolo en esa época. Aquí están mis cédulas, todas estas me pertenecen, más una que está en trámite porque todavía no he presentado tesis. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el patrón? Consultar que los documentos con los que se identifique el trabajador sean los correctos. ¿En qué plazo lo tiene que hacer? En el plazo de 30 días. Se le van al patrón los 30 días. El patrón puede retroalimentar la situación. ¿Por qué? Porque en la rescisión de la relación laboral, precisamente la misma norma te marca que tú expreses tus datos generales y te marca hasta donde ubico también que en la prestación de un servicio profesional tus condiciones de trabajo tienen que ir directas, tienes que colocarlas por escrito, tal y como la ley lo dice. Entonces, cuando al patrón se le barre, el patrón puede recomponer la situación. ¿Sale, hija? Esa sería la respuesta. Sí, profe, gracias. Bien, cierro clase ya con esto. Muy bien. Si hay preguntas en materia laboral, con gusto las voy despejando. Publico la pregunta y el video en un ratito más material que les estoy entregando. Y muchas gracias. Bonita tarde a todos. Gracias igualmente. Hasta luego. Igualmente, profe.